Continuamos con esta entrevista con el doctor Carlos Salcedo, abogado del doctor Andrés Bautista García en el caso Odebrecht, la magia de la multiplicación de los panes y de los peces ocurrió para don Andrés porque fue un hombre capaz de generar riqueza multimillonaria de más de 1.000 millones de pesos en pocos años, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público y bueno, todas las cosas que hizo para convertirse en uno de los hombres más potentados de este país. O sea, ¿cómo fue que lo hizo? Dijiste, bueno, sería un milagro entonces. Pero claro. Sería un milagro. Yo no creo que... Primero, el Jesucristo que yo conozco no es el Jesucristo de los milagros, es el Jesucristo del amor Así y es. de la entrega. Los milagros fueron, diríamos, como una especie de representación de lo que era capaz de hacer Dios aquí en la tierra. Entonces, yo no creo en el únicamente Jesucristo milagroso. Yo creo en el Jesucristo que predicó con el ejemplo de que se podía amar a la humanidad y que todos teníamos que hacer lo mismo. Así es. Entonces, utilizando ese parangón, yo creo que es muy útil hacer lo siguiente. No hay posibilidad alguna de los milagros en la acusación. Lo que se quiere es precisamente que se reproduzcan en la acusación esos milagros y que finalmente el procurador tenga la capacidad, junto con sus investigadores, de que los peces y los panes se reproduzcan sin que haya ninguna justificación objetiva para ello. En materia procesal penal los milagros no existen. En materia judicial los milagros no existen. Una acusación debe ser, y es un hecho relevante de un proceso, que tiene una dinámica, una estructura y una composición que no puede dejar lugar a duda alguna de que se ha actuado con principios rectores de la actuación, como la objetividad, que es fundamental. Sobre todo el Ministerio Público, esa objetividad, tiene que no solamente perseguir el crimen o delito, sino que también debe garantizar los derechos del investigado, del procesado. Claro, Sí. y buscar lo que pueda servir para cargo y lo Eso, que pueda servir para descargo. así es. Nunca se ha visto, ¿usted lo ha visto en algún momento, Yo ese no creo, ejercicio no lo como... creo. Y no puede hacer entonces, por argumento contrario, un ejercicio subjetivo en una investigación, porque no es un hecho del procurador, no es un hecho de los investigadores que están sirviendo en este caso particular. Pero en segundo lugar, el Ministerio Público tiene un principio de responsabilidad fundamental, del cual derivan incluso responsabilidades civiles y de otra naturaleza contra el Procurador General y contra los investigadores que no han actuado conforme a las reglas de actuación que están normadas por la Constitución y por la ley adjetiva. En este caso, por la propia ley que rige la actuación del Ministerio Público. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se habla de que Andrés Bautista García manejó como consecuencia de sobornos 1.900 millones de pesos, yo me pregunto de dónde sacaron ese número, primero. Lo que aporta el Ministerio Público son cuentas de ahorros empresariales, corrientes, todas, primero, las cuentas que son personales mancomunadas. Y cuentas mancomunadas aperturadas con muchos años de antelación o con años de antelación a los supuestos sobornos. Don Andrés me dijo a mí que en el 1975 ya él y su hermano tenían una granja que iniciaron con 5.000 pollos. Ahí en Salcedo. Ahí en Salcedo. En Salcedo, ya tenía su primera granja en el año 1975. Y cuando él llegó al Congreso, que yo cubría como reportero, decíamos, bueno, llegó un rico aquí al Congreso. La única jipeta, eso es así. La única jipeta Sí, en el sí. Congreso Yo era Nacional reportero era de en ese Andrés tiempo. Bautista García. Yo era reportero. Cuando Andrés Bautista García llega, luego de haber estudiado agronomía, llega a la Universidad Autónoma, a la Pucamaima, entonces Ucamaima, Universidad Católica Madrid Maestra en Santiago, como lo hizo Wilfredo, que también estudió Derecho, aunque no lo terminó, es un gran empresario, reconocidísimo, su hermano José Bautista Cheche,
estudiaron Derecho los tres y sus hermanas estudiaron otras carreras. Cada uno de ellos llegó a la Pucamaima con un carro nuevo. Es decir, el primer día de clase a la Pucamaima, Andrés Bautista llegó con un Peugeot del año. Estamos hablando de muchas décadas. Sí. Pero aparte de eso, tú decías la primera granja, pero luego de eso, desde el año 76, 77, en el año 74 ya Andrés era presidente fundador de la Cooperativa Avícola Nacional. ¿Ustedes recuerdan ese monstruo de cooperativa del Cibao y del país? Eso estaba en Moca y lo fundó junto con otras personas también, con su hermano, con una serie de miles de productores, de cientos y cientos de productores. Luego Andrés fue presidente fundador, presidente durante 5 años de CONAPROCE, la Cooperativa Nacional de Productores de Cerdos. ¿Tú sabes en qué año? En el año 86. Uf. Y desde el año 70, de la década del 70, 80, 90, 2000, 2010, cada año o cada 2 años o cada 3 años había una granja adicional. No granja enorme, granjas. Había un solar o habían 2. En el año 92 hace su casa en Villa Estela. En el año 92 hace su casa propia. Y yo quiero que tú veas la casa que es. No es una casa ultra lujosa, pero una casa decente. En una urbanización decente. Y así sucesivamente. Pero las cuentas que el procurador dice que generaron esos recursos es la cuenta de Agropecuaria Bautista, la cuenta de Agroindustrial Wilce. Agroindustrial Wilce, yo me tengo que reír porque incluso yo serví de abogado en varias oportunidades a su hermano Serafín Wilfredo Bautista García en determinadas situaciones de esa empresa. Antes Serafín Wilfredo Bautista García se manejaba a título personal, se llamaba Agroindustrial Wilce, pero se manejaba personalmente, ni siquiera una empresa formal. En el año 92 es que decide formar la empresa. ¿Tú sabes cuántos socios se necesitaban en virtud de la ley para formar una empresa? 7 socios. 7 socios. ¿Tú sabes cuántas acciones tenía Andrés Bautista García? Una acción. Aquí en el mundo entero, vamos a decir, hay un sobrinito mío que dice, tío, eso es en el universo entero. No. Ni en el mundo entero, en República Dominicana. Yo creo que no hay nadie que no sepa que una compañía que era constituida por 7 socios, donde aparecía uno con 92 acciones de 100, o 96 acciones de 100, ¿el resto qué era? Bueno, personas que te voy Relleno. a poner ahí rellenar. Mira, te voy a pero pedir de favor que sí. por favor, como yo necesito 7, te voy a poner una acción. Así Y de hecho, ni siquiera se hacían contraescritos para decir que Andrés tenía una acción. Y esa acción, cuando se formó formalmente la asociación, posteriormente la compañía, la sociedad, Andrés simplemente transfirió esa acción. Pero Moca, la región, la provincia y el país sabe que esa empresa Agroindustrial Wilce es de Serafín Wilfredo Bautista García. De eso es que él vive. Y claro, no tiene solamente eso. Ahora, Andrés y él se han asociado en diferentes negocios. Tienen en la actualidad 2 negocios juntos. Desde el año 2001 tienen Agropecuaria Bautista, 2001, enero 2001. Andrés no era ni soñar todavía presidente del Senado. Ni soñar todavía. Formaron José López, un reconocidísimo productor agropecuario, Wilfredo Bautista y él, una sociedad. Le compraron a Pedro Porrero la finca que está ahí en La Loma, en La Vega. Y era una finca destrozada. Pedro Porrero tenía una situación que no viene al caso. Y le pide a José López, no a Wilfredo ni a Andrés, José, cómprame esta finca, resuelven el problema, porque él le debía más de 8 millones de pesos a José López. Y quiere decir que la finca casi era de él. Y le dice, mira, cómpramela. Y tú entonces con la deuda y el resto tú me lo pagas como tú quieras. Y así hizo José López. ¿Y qué hizo? Llamó a Wilfredo y llamó a Andrés. Concho, le vamos a comprar esta finca. Y los dos le dicen, pero nosotros no tenemos el dinero ahora porque tenemos otras cosas. No, eso es pagarlo cuando cada título, eso tenía cantidad de títulos, cuando cada título salga, ustedes van pagando la proporción, porque ellos le fueron, Pedro Porrero le fue comprando diferentes porciones a toda la gente que circundaba la finca original. Y cada título, cada vez que se sacaba un título, se le entregaba, si eran 500,000 pesos, si eran 1 millón, se le entregaba 1 millón. Pero el resto eran deudas.
con José López. Y luego José López sale, ya antes de los 2 años, y simplemente le vende para atrás la proporción de su inversión, que eran 6 millones de pesos. Estamos hablando de empresas que hoy es importante, Sí, claro. pero es importante porque genera cerdos, de los cerdos más famosos del país y mejores, en mejores condiciones. Pregúntenle a los grandes supermercados de este país dónde compran sus cerdos. Pregúntenle dónde compran el ganado, es ahí en Agropecuaria Bautista. De las más modernas producciones, ahí no se escatima esfuerzo ni sacrificio. Y claro, una empresa como esa genera en 15 años, no 1.900, debe ser mucho más de 1.900. Quiero decirle al procurador Jean Alain Rodríguez que no son 1.900, que de seguro son más de 1.900. Lo que pasa es que no investigaron adecuadamente para ver que era más. Entonces, es correcto, no hay ningún problema, manejaron 1.900 millones de pesos ahí. ¿De qué? De lo que vendían, de cerdos, y cada una de esas cosas, si ellos hubieran sido objetivos, hubieran ido a Indubeca, por ejemplo, y le hubieran preguntado, en esos 15 años, ¿cuánto de ganado, de cerdo se le ha vendido, le han comprado ustedes a Agropecuaria Bautista y a Wilfredo, a José López y a Andrés Bautista? ¿Dónde están las pruebas de eso? Pero no lo aportan porque no hicieron un trabajo de investigación serio. Luego, una cuenta de ahorros personal en dólares de Biogenetic, que es la otra empresa donde Andrés, Wilfredo y otras personas son socios, Carlos Porrelo, por ejemplo, que es socio en esa empresa y es el que la maneja. Esa empresa se formó en el año 2010. ¿Cuántos años habían pasado de que Andrés fuera presidente del Senado? 4 años. Y formaron esa empresa Biogenetic, y esa empresa Biogenetic abrió, antes de formalizarse formalmente, abrió una cuenta en dólares de $472,000 que se fueron reuniendo, dos partidas, donde cada uno ponía la proporción que le correspondía, pero además toda la cuenta se manejó durante un tiempo porque ahí habían transferencias internacionales que tenían que ver con la empresa que finalmente es la socia, que es la que le da la tecnología para poder poner a reproducir los cerdos que nosotros en el país tenemos de calidad. Eso es lo que hace esa empresa. No es que tiene los cerdos, sino que genera la tecnología para que haya los mejores cerdos del país. Y se hizo un contrato con una empresa francesa. Y esa empresa francesa recibe dólares. Y esa es la cuenta a través de la cual se manejan esos dólares. Pero el Procurador General de la República no investigó eso. No investigó que esa cuenta tiene menos de $500 a la fecha. Y que ha habido momentos que no tiene nada. Y que genera $2,000, y que genera $5,000, y que genera $10,000. ¿Y por qué no investigaron de esa manera tan profunda? Porque a final de cuentas de lo que se trata es de atropellar, de alzarse, levantarse y volar la cerca del derecho, la cerca de la protección de los derechos fundamentales. Andrés Bautista García, cada peso que tiene, yo me río muchísimo cuando le dicen, tiene 32 inmuebles y los adquirió producto del soborno. Yo digo, pero ¿y cómo fue que investigaron? Porque, por ejemplo, desde la década del 80 Andrés tiene propiedades tituladas y tiene luego actos de venta de propiedades que adquirió, como Andrés, como Wilfredo también, de sucesores. ¿Tú sabes cuál es el proceso para adquirir una propiedad de sucesores? Declaración sucesoral, sí, determinación de herederos, después solicitud de transferencia, y eso dura años. Entonces tú, mientras tanto, lo que tienes es un acto de venta y están las pruebas ahí, pero si el Ministerio Público hubiera buscado en el historial cuáles tenían títulos, cuáles no, y cuáles no tenían título y por qué se aparece en el año 2006 un título que se había adquirido la propiedad en el año 98, el historial está ahí, nada más hay que buscarlo, pero el Ministerio Público evidentemente quería lucírsela, hacer un espectáculo. Luego, la finca de San Francisco de Macorís. Esa finca de Colón es una finca que era de don Pedro Rivera, conocida en el país entero, de las tantas fincas que tenía. Que a propósito Pedro me dicen Rivera. como que había alguna relación de trabajo entre don Pedro y el padre de don Andrés. 30 años juntos, trabajando juntos. Sí, eso me dicen. Ganadería, todo lo que son. La familia de Wilfredo y de Serafín, de Andrés Bautista, son familia de productor desde un muchacho que era el papá y que tenían trabajos comunes. ¿Y quién es que compra la finca
aunque Andrés finalmente es el que paga esa finca de San Francisco de Macorís. Yo voy a confesar algo aquí. No creo que Tony se ponga bravo por eso. No se va a poner bravo. Claro. Tony tenía esa finca en El Moño porque nunca había ido a la finca en Colón. Él sabía de esa finca que existía allá. Nunca había ido tanto, que incluso voy a hacer una anécdota de lo que pasó, que cuando él fue y se bajó en el helicóptero, que fue a esa finca, porque ya don Chacho había hablado con él para que su hijo Andrés o él la compraran, la finca, porque le dijo, mire, yo necesito vender esa finca, le dice él a don Chacho. Dice, bueno, yo ya no estoy en eso, yo estoy muy mayorcito, quizás Wilfredo o Andrés, quizás la compren, pero yo lo voy a hablar con ellos. Como era como un hijo, Tony como un hijo para don Chacho, que ya lamentablemente falleció. Y Tony se desmontó en su helicóptero en otra finca. ¿Tú sabes en qué llegó Tony Rivera a la finca? En un motoconcho. Ay, padre amado. Eso no es para avergonzarse, No, lógicamente. no. Entonces, el precio lo pone finalmente, con esa relación que había de hijo a padre, lo pone don Chacho prácticamente el precio. Y Tony dice, bueno, yo no sé cuánto vale, y negocian de manera lícita. Y esa fue una finca que inicialmente costó unos 6,5 millones de pesos. Y eso no fue en el 2003, que fue el que se traspasaron, fue antes. Lo que pasa es que todo el proceso de titulación, etcétera, etcétera. Pero ¿tú sabes cuántos títulos hay ahí? 15 títulos. Wow. Porque son fincas grandes, relativamente grandes, que tienen diferentes parcelas. Varios predios. Luego, otra finca, la de Cotuí. ¿Tú sabes cuántos títulos tiene esa finca? Que está a nombre de doña Nuris, la esposa de don Andrés, que tienen una comunidad legal de bienes. Tú como abogado lo sabes. Claro. Si tenemos una comunidad legal de bienes, poco importa que yo adquiera el bien a nombre mío, a nombre tuyo. Eso es así. Porque somos propietarios comunes del inmueble. 50, Eso no es lavado de activos. 50-50. 50-50. Entonces, don Andrés, que vivía en la política también, mudado, en muchas ocasiones llamaba a su hermano Cheche, Andrés, hay que firmar el acto. No, ponlo a nombre de Nuris. ¿Por qué? Porque Andrés estaba en la capital, ¿verdad? Era senador desde el año 94, etcétera. Y esa finca, que Andrés adquirió 9 inmuebles un mismo día, es una sola finca. Es decir, cuando a ti te entregan una finca, te entregan los 9 títulos de la propiedad y ese mismo día aparece como tú comprando 9 inmuebles, pero es un solo inmueble. Además, si hubieran hecho la investigación, hubieran ido al acto de venta. El acto de venta dice, en un solo acto de venta, cuáles son los 9 inmuebles, una sola venta de 9 inmuebles. Y así hay, en el caso de otras propiedades, otra propiedad que tiene esa connotación, que tiene 3 certificados de título, por lo tanto, cada uno de los valores que tiene Andrés Bautista García, lo digo con orgullo, no solamente como abogado, conozco a Andrés hace muchísimos años, yo fui asesor de él incluso en el Senado de la República, siendo presidente del Senado, y de la familia he sido asesor como abogado en determinados momentos, en momentos estelares y en situaciones también de negocios importantes. Su hermano Cheche, que es un excelente abogado, también es el que lleva generalmente todas esas cosas, pero cuando ha habido la necesidad, se entiende que yo debo intervenir, pues yo estoy para la disposición. Pero yo te puedo asegurar que si el procurador encuentra una cuenta internacional, una cuenta offshore, una cuenta nacional, o una persona que se haya prestado a utilizar su nombre, Andrés Bautista García, para traspasar un dinero mal habido, no le regala a Andrés Bautista García ni Carlos Salcedo, su abogado, ese dinero, sino que se lo regala 10 veces. Si encuentra un peso, $1, que no haya sido el producto del trabajo que durante más de 40 años Andrés Bautista García ha realizado como productor destacado en el área avícola, en el área porcina y en el área ganadera, que son sus 3 áreas importantes. Andrés tiene una afición desde muy niño, producto de las enseñanzas de su padre. Claro. Pero Andrés es el ganadero de la familia, es el que más le gusta a Wilfredo, que no es que no le gusta, pero le gusta sus pollos, le gustan su gallina, le gusta su huevo, le gustan los cerdos, y ha sido un destacado empresario también en ese orden, y por lo tanto la afectación de la moral, de la honra, del honor de Andrés Bautista García, yo creo que va a ser la mancha más grande
que en este caso va a tener el Procurador General de la República, que va a tener que responder en el futuro por esas actuaciones maledicentes, mal encaminadas e irresponsables. ¿Cómo no? Le agradezco, doctor. Esto va para largo y bueno, pues nos vamos a estar juntando aquí para cuando seguir quieras, Héctor, no esto. me votes. ¿Cómo no? Porque el Así cariño lo de haré. nosotros viene hace No, muchos no, años. hace muchísimos tiempo y usted siempre tan gentil y tan amable para servir, no solamente defender. El doctor tiene la particularidad, el doctor Salcedo, que además de que los casos que pueda defender también, y lo vieron en el transcurso de la entrevista, también es un educador, va explicando, va dando clase y bueno, pues eso no se pierde. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.